voy de campamento con mi padre todos los veranos. Lo ha hecho toda su vida. Y recientemente yo también me he aficionado. Tengo 16 años y el año pasado mi padre y yo fuimos a nuestro viaje de campamento estacional. Encontramos el lugar en línea juntos, buscando una nueva zona de acampada para probar durante el verano. No había fotos del área, pero el mapa era fácil de seguir y la descripción del sendero decía que era fácil y poco concurrido. Partimos el viernes por la mañana, aparcando al lado de la carretera y comenzando por el sendero. Después del primer cuarto de milla, quedó claro que la descripción no era muy precisa. Había partes bastante empinadas y gran parte del sendero estaba embarrado o cubierto de maleza, lo que lo hacía realmente difícil. Sin embargo, ya estando allí, seguimos adelante y finalmente llegamos al campamento. No se veía diferente a los bosques del sendero por el que habíamos estado caminando durante las últimas 2 horas. Había árboles por todas partes y solo un terreno cubierto de hierba alta donde montar nuestras cosas, sin vistas impresionantes ni nada. Montamos nuestras tiendas de campaña y preparamos el almuerzo. Mi padre es bastante hablador, así que pasamos el resto del día conversando. Cuando el sol comenzaba a ponerse, caminamos alrededor de los árboles cerca del campamento y recogimos algunas ramas secas para hacer una fogata. En medio de nuestra conversación, fuimos interrumpidos por una voz fuerte detrás de nosotros. Ambos dejamos de hablar y nos giramos. De repente, el bosque se quedó en silencio otra vez y no vimos a nadie. Sin embargo, parecía no estar muy lejos, tal vez a 1 milla de distancia. Ninguno de los dos dijo nada durante 30 segundos, solo miramos los árboles e intentamos detectar algún movimiento. Entonces volvió a escucharse, la voz de un hombre gritando. Me dio escalofríos. Había dolor y dureza en el grito, como si estuviera en problemas. Miré a mi padre, que parecía realmente preocupado y en conflicto. Me dio la vuelta y me llevó rápidamente de regreso al campamento, encendiendo la fogata. Los gritos seguían, y eventualmente le pregunté a mi padre si deberíamos ayudarlo. Podía notar que mi padre estaba pensando en todas las opciones posibles. Me miró y me dijo que me quedara junto al fuego y esperara. Su rostro era serio y dijo que iba a correr un poco hacia la voz para ver qué podía encontrar, y que si veía a alguien no dejara que se acercara a mí. Estuve de acuerdo, y lo vi correr hacia la voz del hombre. Después de 1 minuto había desaparecido de mi vista. Honestamente no estaba seguro de lo que habría hecho si estuviera en los zapatos de mi padre. Dejar a alguien en necesidad de ayuda seria me haría sentir horrible. Pero también estábamos en medio del bosque, así que si algo sucedía, no lo sé. Después de 10 minutos, empecé a preocuparme un poco. El sol parecía caer rápido y todavía no había señales de mi padre. Pero entonces, de repente, los gritos cesaron. Todo el bosque se quedó en silencio de nuevo. Me preguntaba si mi padre lo había encontrado y estaba ayudándolo, o si había pasado otra cosa. Aún así, después de otros 10 minutos, mi padre seguía sin aparecer. Con el manto de la oscuridad comenzando a cubrir el bosque, me puse cada vez más nervioso. Me levanté y caminé un poco alejándome del campamento y hacia donde mi padre había ido. Aún no había señales de él, así que caminé un poco más y finalmente escuché pasos más adelante. Todavía no podía ver nada, pero a medida que el sonido de los pasos se acercaba más y más, me invadió una sensación inquietante, casi perturbadora. Justo antes de pensar que iba a verlo, una voz a mi izquierda llamó mi nombre. Era mi padre corriendo hacia mí y gritándome que volviera. Había urgencia y preocupación en su voz, así que me apresuré de regreso al campamento y mi padre me siguió. Rápidamente empaquetó lo esencial en su mochila. La expresión en el rostro de mi padre es algo que aún recuerdo vívidamente. Era de completo miedo y desconcierto. Dejamos las tiendas y corrimos el primer kilómetro. Luego caminamos rápido de vuelta al coche. Durante el viaje de regreso a casa, le pregunté qué había visto allí, quién era el hombre y por qué estaba gritando. Mi padre no dijo nada,
y hasta el día de hoy nunca menciona lo que vio. Cada vez que menciono ese día, su actitud cambia por completo y su rostro se queda sin expresión. Así que dejé de preguntar. Todo lo que puedo pensar ahora son esos pasos que escuché acercándose hacia mí y qué habría pasado si mi padre no hubiera aparecido a tiempo. Estaba con mis 2 amigos de la universidad haciendo un viaje de campamento de fin de semana en los bosques cercanos. Usaré nombres diferentes por su privacidad, así que los llamaré Ryan y Jamie. Ryan y yo no somos experimentados en actividades al aire libre, así que Jamie nos estaba guiando en todo. Tenía un pequeño lugar junto al río al que nos llevó. Estaba a un par de millas a través del bosque, pero había un campo enorme justo en el borde del río donde montaríamos el campamento. Cuando llegamos allí, no había nadie más. Montamos todo en medio del campo, entre el bosque y el río, y luego sacamos las cervezas y nos sentamos alrededor de la fogata. Un poco después de llegar, vi a algunas personas cerca de la línea de árboles. Parecían cazadores, con ropa sucia y mochilas, como si estuvieran camuflados con el bosque, pero no vi ningún rifle. Estaban bastante lejos, así que tal vez simplemente no los pude ver bien. Les señalé a mis amigos, pero Jamie tenía una expresión de desconcierto. Dijo que cazar en estos bosques era ilegal y que ni siquiera era temporada de caza. Parecía muy preocupado de que estuvieran allí. Ryan bromeó diciendo que se lo estaba tomando demasiado en serio, y volvimos a nuestras conversaciones aleatorias. Unas horas más tarde, acordamos irnos a dormir. El sol ya se había puesto hacía rato y la caminata realmente nos había agotado. Todos fuimos a nuestras tiendas, pero como no estaba acostumbrado, me resultó muy difícil dormir. Algo acerca de estar al aire libre en una tienda pequeña y acostado en un colchón inflable delgado me hacía sentir incómodo. Debía haber estado acostado allí durante 2 horas enteras, y en ese momento solo esperaba poder dormir al menos unas pocas horas. Pero entonces algo me despertó de golpe. Pasos que se acercaban a nuestras tiendas. Al principio pensé que tenía que ser Ryan o Jamie, probablemente regresando del baño, pero estoy seguro de que habría escuchado el sonido de sus tiendas al abrirse. Solo unos segundos después me di cuenta de que había más de un par de pasos. Había 2 o 3, tal vez incluso más, todos caminando en fila. Miré la delgada pared de mi tienda pensando que debería poder ver sus luces acercándose, pero no había ninguna luz. Seguramente quien quiera que estuviera allí habría visto nuestras tiendas montadas en medio de un campo abierto y nadie en su sano juicio pasaría junto a nosotros así. No sabía qué hacer, así que simplemente fingí estar dormido, escuchando en silencio cómo se acercaban. La fila de personas pasó probablemente a unos pocos pies de nosotros, caminando justo al lado de nuestras tiendas. Tan pronto como estuvieron lo suficientemente lejos, abrí mi tienda en silencio y miré afuera. Justo en ese momento, Ryan también abrió su tienda. Nos miramos con caras alarmadas y luego miramos al grupo. Apenas eran visibles, pero definitivamente seguían caminando. Salí de mi tienda y desperté a Jamie. Ambos explicamos lo que había pasado y, sorprendentemente, él parecía aún más horrorizado que nosotros, probablemente porque había ido de campamento muchas veces y sabía lo extraño que era esto. Empezamos a empacar nuestras cosas, sintiéndonos demasiado incómodos para quedarnos el resto de la noche. Mientras empacábamos, Jamie de repente nos dijo con voz temblorosa que nos diéramos prisa. Levantamos la vista hacia él y luego seguimos su mirada hacia la línea de árboles. El grupo de lo que ahora parecían 5 o 6 personas estaba de pie mirándonos. Mi adrenalina estaba a tope y metí todo en mi mochila. Todos corrimos hacia el sendero. Dejamos nuestras luces apagadas para no ser vistos, así que el resto del camino apenas podíamos ver nada. Afortunadamente, logramos regresar, pero lo que ese grupo estaba haciendo allí es desconocido. Basándonos en todo, no creo que nuestro encuentro con ellos haya sido un accidente. Estaba acampando en una parte conocida del bosque cerca de mi ciudad.
Mi ciudad es pequeña y, honestamente, no hay mucho que hacer, así que acampar es lo único que realmente disfruto. No soy muy aficionado a las caminatas, prefiero los aspectos más relajantes de acampar, como sentarme junto a una fogata y no tener responsabilidades. El sendero por el que fui es uno al que había ido muchas veces. Solo estaba a unos 30 minutos de caminata desde el área de estacionamiento, y el campamento estaba justo al lado de un lago. Al tener solo mi pequeña ciudad cerca del bosque, hay pocas personas que podrían estar acampando al mismo tiempo y en el mismo lugar que yo. Pero esta vez, cuando llegué, un hombre ya tenía una tienda montada. Podía verlo abajo, junto al lago, caminando por la arena. Parecía tener unos 40 años, llevaba unos pantalones cortos de baño genéricos y una camiseta blanca manchada. Caminé un poco más lejos de donde estaba su tienda, y luego monté la mía. Luego recogí algunas piedras grandes de los alrededores y las coloqué en un círculo, preparándome para la fogata que iba a hacer más tarde. Mientras lo hacía, noté que el hombre me estaba mirando. No solo una mirada rápida, sino que estaba de pie junto al lago, con el cuerpo completamente girado hacia mí y observándome. Intenté ignorarlo, pero cada vez que volvía a mirar, él estaba en el mismo lugar y seguía mirándome. Se volvió realmente inquietante, así que terminé saludándolo con la mano para ver si tal vez quería decir hola o algo. Pero después de que lo saludé, se dio la vuelta y continuó caminando por el lago. Fuera lo que fuera, no me gustó nada. Me dio una sensación incómoda sobre ese tipo, así que intenté vigilarlo por un tiempo. No pasó nada más, pero después de 20 minutos, se alejó del lago y se internó en el bosque detrás de su tienda. Pensé que podría haber un sendero por ahí o que simplemente estaba caminando, pero en cualquier caso, me alegró que se hubiera ido por ahora. Puse mi silla junto al lago y me relajé. Estuve allí durante 1 hora aproximadamente antes de recoger mi silla y moverla de vuelta a mi tienda. El sol se estaba poniendo, así que encendí mi fogata. Mientras estaba sentado y miraba alrededor del bosque, de repente vi algo a lo lejos, una figura junto a uno de los árboles. Entrecerré los ojos tratando de ver con más claridad. Todo lo que pude distinguir fue lo que parecía una camisa blanca. Era ese tipo otra vez, y estaba parado lejos, detrás de mi campamento, mirándome. Esto ya se estaba volviendo realmente inquietante. ¿Cuánto tiempo llevaba observándome? Moví mi silla al otro lado de la fogata, de modo que ahora lo tenía de frente, para no perderlo de vista. Permaneció allí unos buenos 30 o 40 minutos mirándome desde lejos en el bosque, antes de que empezara a oscurecer. Las sombras por todas partes empezaron a dificultar verlo, y después de un rato, ni siquiera podía distinguir su figura. Solo podía mirar en la dirección general en la que estaba. Con mi fogata iluminando mi vista, sabía que él todavía podía verme. Sabiendo que él seguía allí, mirándome, pero sin poder verlo, comencé a ponerme realmente ansioso. ¿Qué demonios estaba haciendo ese tipo? Tenía una tienda allí, como si estuviera acampando, pero en las horas que había estado allí, nunca lo vi acercarse a ella. Con todo esto en mi cabeza, debatí si recoger y marcharme, pero en ese momento me preocupaba que el tipo me siguiera, así que me quedé allí cuidando el fuego, asegurándome de que no se apagara, y simplemente esperé. Pasaron varias horas largas y agotadoras, y no vi nada. Él nunca regresó a su tienda ni se acercó lo suficiente como para verlo. Cuando el sol comenzó a salir, miré alrededor y no vi señales de él. Recogí mi equipo y me fui de vuelta a mi coche. Es difícil saber cuáles eran las intenciones de ese tipo. Si no hubiera estado despierto y cauteloso desde el principio, quién sabe dónde estaría ahora.